día en tribunales se presentaron los abogados de la ex candidata presidencial Sandra Torres para presentar su pasaporte y asegurar que se encuentra en el país, además para ponerse a disposición de los tribunales. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Pasaporte, pero antes los dejo con la nota del día. Sandra Torres se anticipa a enfrentar un eventual proceso penal por corrupción y para lograrlo sus asesores legales presentaron memoriales y su pasaporte ante el juzgado de mayor riesgo A, que conoce el caso de financiamiento electoral ilícito en 2015 para la Unidad Nacional de la Esperanza por 27.7 millones de quetzales. El martes pasado se presentó un memorial en el cual se expuso la disposición de Torres por este caso, aunque aún conserva inmunidad como candidata presidencial y la perdiera una vez se decrete la finalización del proceso electoral. El asesor legal de Torres llegó este viernes a la judicatura con un pasaporte en mano y otro memorial para garantizar la comparecencia si es necesario. En primer lugar, personarme yo al proceso como abogado y director de la causa. Y el segundo proceso es dejar el pasaporte de ella para demostrar en la judicatura en el momento procesal oportuno, ¿verdad?, que ella en ningún momento va a salir del país y que se encuentra en su domicilio a espera de que en su momento procesal oportuno le citen para su primera declaración. Por una Guatemala en paz, reportó Edwin Pitán. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con el resumen de lo que ha acontecido durante estos últimos días, luego de las elecciones de la segunda vuelta electoral del 11 de agosto. Y una de las notas que destacan este día es, bueno, los abogados de la ex candidata Sandra Torres llegan a tribunales a presentar su pasaporte y también a poner a disposición de la justicia por cualquier requerimiento o proceso legal que se lleve en contra de la ex candidata de la UNE. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Pasaporte para profundizar en este tema. Tenemos con nosotros a Cindy Poroj Caraballo, analista de la Universidad de San Carlos. Gracias por la invitación. Gracias. Y de este lado tenemos a José Carlos Sanabria, analista de ACIES. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas. ¿Cómo cambia el panorama político? El viernes pasado eran los escenarios, las fortalezas y debilidades de los candidatos presidenciales de Vamos y de la Unidad Nacional de la Esperanza. Hoy pareciera que lo que está acaparando el debate es la posición, no solo de debilidad política, sino también de la posición en este proceso legal de la ex candidata Sandra Torres. ¿Cómo podemos comenzar a analizar esto? Bueno, muy buenas noches, Ben, y muy buenas noches, Cindy, y a todos los televidentes que están acompañándonos hoy en esta noche de viernes. Pues sin lugar a dudas, la candidata terminó, bueno, ex candidata Sandra Torres ahora terminó sorprendiendo a muchos. Se especuló desde el lunes en la mañana, luego de que se conoció la apabullante derrota electoral que tuvo el domingo pasado. Se empezó a especular que ella salía del país, que no se iba a presentar y que pues una serie de especulaciones que empezaron a generar bastante ruido. Sin embargo, creo que nos termina sorprendiendo. Muchos no esperaban una actuación de este tipo. Termina planteando al menos una estrategia jurídica distinta a lo que han utilizado muchísimos de los acusados, o al menos distinta a la que estaba utilizando durante campaña, porque durante campaña utilizó una estrategia básicamente de protección, utilizando todos los elementos que podía y todas las influencias que podía tener a su alcance para básicamente protegerse. Ahora, evidentemente, el escenario político le cambió y habrá que ver si no solo esas protecciones funcionarán ahora o las ha perdido. Es decir, acá todavía hay mucha tela que cortar en una novela jurídica que vamos a ver, que no solo, sí, que no solo involucra a ella. En términos políticos, si lo hablamos, está en juego o va a poner al hilo el mayor partido político o la bancada mayoritaria del próximo Congreso, es decir, el partido que en los últimos 4 procesos electorales ha sido el partido electoralmente más exitoso. Entonces, aunque siempre ha estado al borde de, sí, por supuesto, de la irrelevancia. Me recuerdo en aquella ocasión cuando se hizo la fuga masiva de diputados y quedaron 6-8, creo. Sí, pero tuvieron la capacidad pues, de reintegrar, y si lo vemos en términos electorales, más allá del ejercicio, al menos en el espacio legislativo, la UNE ha mantenido una constancia, tanto a nivel de diputados como a nivel
de alcaldes e incluso a nivel presidencial. Lo que sucedió con la elección presidencial, que mantuvo esa constancia, no creció y no fue un voto suficiente para ganar la elección. Pero llama muchísimo la atención solo esta estrategia y a ver, esto de aquí al 14 de enero, dependiendo cómo evolucione el proceso, dependiendo qué haga el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, pues van a poner sobre la mesa, sobre el tablero político, muchísimos elementos que ahorita no tenemos anticipados. A ver, ya nos daba algunas ideas, José Carlos, del panorama político que tiene la excandidata y también el partido de oposición, la Unidad Nacional de la Esperanza. Atrás quedan los argumentos de persecución política, de esto es un caso que se armó para impedirme la candidatura, porque al presentarse con todo y el pasaporte está casi que poniéndose a la orden de que le llame en un momento un juez, y creo yo también evitar la foto de la captura. Exactamente. En su momento ese fue el argumento que presentaba como candidata Sandra Torres. El partido también lo veía como un ataque directo, que era un arma de dos filos también a nivel mediático, porque tanto podía victimizar como podía terminar de lacerar esta imagen pública en torno a un caso de corrupción por financiamiento ilícito. Entonces, vemos también dos escenarios comparativamente distintos. El escenario de la campaña del 2015, más fortalecida la UNE en cuanto a la recepción que pudo haber tenido de financiamiento y que le permitió una mayor movilización en el interior, versus esta campaña que recién finalizó la semana pasada. Miedo, expectativas también en torno a, bueno, hay persecución, hay escuchas telefónicas sobre quienes han estado haciendo aportes. Y este escenario, si lo comparamos en cuanto a capacidad de movilización por la recepción de financiamiento, también deja en claro para la UNE que necesita tener una estrategia, como decía el licenciado José Carlos. ¿Qué le queda a la UNE? Es partido de oposición porque es un partido significativamente grande en el Congreso, pero también puede ser sumamente debilitado. En estos últimos 2 días veíamos cómo se puede reactivar una reforma a la ley orgánica del Congreso de la República, precisamente para evitar que sea un partido o que sea una bancada con muchos diputados, pero sin ningún poder real dentro del hemiciclo. Entonces, esta es una estrategia no solamente legal, sino que también es una estrategia que quiere impactar en medios, quieren mostrar solvencia también para, seguramente hay confianza a lo interno de la defensa para presentar este caso y de alguna forma pues solventar la certeza de que el partido continúe. Esa sería la apuesta de la UNE y sabemos que del otro lado también todavía persisten estas críticas de parte de sociedad civil, de los electores, de lo que ha sido la UNE en el 2015, que es este proceso, y actualmente. Ahora, si la debilidad electoral quedó demostrada en las urnas porque no recibió el apoyo de los votantes, la excandidata Sandra Torres, la influencia que tiene la UNE sobre el sistema de justicia es aún latente, se puede percibir para que ellos opten por esta estrategia de nos vamos a presentar. Eso quedó en el ambiente, sobre todo después de que sí se permitiera su candidatura, a diferencia de Suri Ríos y de Tel Maldana. Entonces, cuando ahorita, le dan luz verde en la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Entonces, creo que lo más sano es dejar en claro que esta es una, como ella misma argumenta y sus abogados, es legítima defensa, pide, o sea, en términos de igualdad. Pero necesitamos también demostrar de parte de los organismos de justicia que hay independencia judicial en este caso. También la FESI creo que esta semana ha dado declaraciones, pero no se ha ido con todo frente a estas acusaciones. Entonces es el momento precisamente para dejar en claro que sí existe independencia judicial y no de dejar estas suspicacias que quedaron tras su inscripción en marzo y abril de este año. ¿Qué le conviene al partido, como decía José Carlos, el partido más grande del Congreso de la República de la siguiente legislatura, un partido que va a ser de oposición? ¿Qué le conviene más, seguir respaldando a la excandidata en este proceso legal o apartarla de la imagen de la UNE?
Bueno, creo, Ben, que hay que considerar algunos aspectos. En principio, recordemos que estamos pero así, terminamos la segunda vuelta y ahorita viene una elección, incluso que termina siendo la más importante de todas las elecciones que hemos tenido este año, y que es la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de en donde la UNE tiene cartas para manejar. En ese caso, frente a la pregunta que hacía hace un rato y que se conversaba acá, yo creo que todavía hay un espacio de operación política para tratar de, en este caso, influenciar la elección de las Cortes, tanto de Suprema de Justicia como salas de apelaciones, para tratar de identificar algún espacio político de influencia que se puede tener en las Cortes. La UNE en este Congreso no es la bancada mayoritaria, es la segunda fuerza, pero es una fuerza importante. Y recordemos que la UNE puede jugar un rol no solo en ese proceso, sino en el proceso de la negociación del presupuesto del próximo año. Entonces, si bien aquí se pueden configurar dos escenarios. El escenario de que la elección se realice este año y el escenario de que la elección la peloteen para el próximo año. Ya con la siguiente legislatura. Ya con la siguiente legislatura. Entonces, acá pues ya hay algunas acciones legales que van en esa línea. Entonces, en ambos escenarios, la UNE es importante, es más importante en el segundo escenario, si la elección se da el próximo año. Entonces, yo creo que la UNE va a dar una batalla y la va a dar no solo en el ámbito jurídico, bajo una estrategia jurídica, sino también una estrategia política. Y entonces esa estrategia política, en alguna medida, no solo va de la mano con presentarse, pues decir, también están tratando de dar la imagen de fortaleza, la imagen de que a pesar de la derrota electoral están presentes, quieren enfrentar la justicia, evidentemente han de estar bastante seguros, no confiados, solo confiados. De tener... Ojalá que la confianza no sea la misma confianza que tenían para la elección en la segunda vuelta, pero que pueda resultar distinto el resultado que estén esperando. Pero sin lugar a dudas, la UNE está poniendo piezas interesantes en el tablero político, piezas que incluso muchos de los actores no las tenían previstas. Es decir, el escenario más probable y el que muchísimos consideraban era básicamente el de Sandra Torres huyendo de la justicia y que estaba en Nicaragua, otros decían que se iba a Panamá, es decir, se inventaron 1000 historias. Sin embargo, la UNE sorprendió. Entonces, ahora creo que la batalla la van a dar tanto en lo jurídico, en las Cortes, y en lo la político. integración de las Cortes. Claro, y ambas están estrechamente relacionadas, y el vínculo, el punto de encuentro es la elección, que puede ser este año o el próximo. Vamos a la pausa, le vamos a preguntar a Cindy si también le sorprendió la estrategia de la excandidata Sandra Torres, que prefiere presentarse a los tribunales con este documento y no salir del país. Vamos a volver con eso luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Pasaporte. Estamos hablando del futuro legal y político de la ex candidata Sandra Torres, que hoy se presentan sus abogados a tribunales con pasaporte en mano para asegurar que no ha salido del país y que está dispuesta a enfrentar la justicia. Pero preguntábamos antes del corte, ¿sorprende o no esta estrategia legal? Algunos apostaban de que la señora Torres iba a salir del país, pero ¿qué le parece, Cindy? ¿Cómo ve esta estrategia? Sorprende y tampoco sorprende completamente, porque recordemos que en su momento ella también criticó mucho la salida de Telma Aldana por los casos en los que se le estaba acusando. Y también esta semana hubo más o menos un seguimiento a los tweets, unos hilos por ahí, en los cuales, a raíz de las declaraciones de Yamatei en cuanto a la persecución que iba a tener, ella respondía, decía, aquí estoy en mi casa y yo no tengo miedo y voy a hacer esto. Entonces fue coherente, es una estrategia, podríamos decir también lo que quiere reflejar es cierta confianza, porque el hecho de que una gran parte de la población esté como buscando esto, la cancelación del partido, verla también
ligada a este proceso hace que llame la atención mucho en medios y que estemos justamente hablando de eso. Entonces, por una parte no sorprende porque lo había dicho, pero lo llevó hasta este momento en el que hoy viernes sus abogados por la tarde se presentaron al juzgado a presentar el memorial y exponer mediáticamente también el pasaporte. Por eso el hashtag, ¿verdad? SF Pasaporte tiene un impacto. Entonces, esa tal vez sea mayormente la sorpresa, la forma en la que lo hace, que busca, la confianza que puede expresar en este proceso ya ahora de carácter judicial. Conociendo las dinámicas de los procesos legales en Guatemala, se pueden presentar muchas acciones que atrasan los mismos. Como mencionaba José Carlos, va a haber un ritmo del proceso legal y en paralelo esta negociación de lo político, de la integración de las cortes. La UNE tiene dos áreas de oportunidad para negociar en este momento. El calendario de integración de cortes, si todo se logra realizar este año, y también la aprobación del presupuesto de la República. ¿Aprovechará Sandra Torres para poner su caso en la mesa? Bueno, definitivamente, partiendo de lo relativo al presupuesto, esto está vinculado no solamente a su caso, sino también está vinculado al qué hacer de toda la estructura partidaria. Hasta cierto punto, quienes integraban, quienes fortalecen un partido, están en todos los departamentos, muchas veces ligados también al servicio civil. Entonces, eso por una parte. La negociación de su caso son cosas que nunca se pueden determinar porque no son cuestiones que salen sobre la mesa. Entonces, eso es lo que mencionaba el licenciado José Carlos. O sea, el resultado lo vamos a conocer. Las comisiones postuladoras pues ya se han integrado prácticamente. Y estos miembros son los que vamos a poder conocer en el momento en el que se presenten los expedientes. Es donde se pueden presentar algunas tachas de decir, bueno, esta persona está vinculada o no está vinculada, y aún así creo que va a ser muy difícil establecer vínculos directos. Eso le toca en una parte a sociedad civil, a las comisiones de postulación, pero para eso se hace este proceso, para elegir a los perfiles y los expedientes más probos, y creo que hay que prestarle atención en esa negociación que se podría dar. Creo que estamos aún especulando sin conocer todavía un primer filtro de quiénes van a integrar o quiénes serán esos candidatos. Otro elemento interesante que creo que hay que considerar es que ya este proceso judicial hay que verlo en el escenario post-CICIG. Ya la comisión, que fue la que elaboró, investigó, estructuró y presentó este caso junto al MP, ya no estará presente. Entonces, este escenario post-CICIG va a poner desde mi perspectiva un ambiente, porque regularmente nos gusta meternos desde la perspectiva de la dimensión política, la capacidad de influencia, cómo los actores se pueden mover, las relaciones y los intereses. Pero creo que también va a haber un escenario judicial bastante interesante. ¿Por qué? Porque la UNE, de alguna manera, es un partido político bastante institucionalizado. Es un partido que sin lugar a dudas ya tiene una estrategia para presentar pruebas de descargo, es decir, una estrategia legal bastante fortalecida. No creo que esté descansando su estrategia únicamente en la capacidad de articulación de influencias políticas que puede llegar a tener el partido en el organismo judicial. Entonces acá el desafío en principio va a ser para el organismo judicial, porque va a ser es básicamente uno de los primeros, bueno, se suma a la serie de casos que ya están en desarrollo, pero este va a ser el escenario que va a entrar en esa Guatemala o en ese sistema judicial post-CICIG. Entonces, donde se van a poner a prueba, sinceramente, las capacidades del Ministerio Público. Entonces, de alguna manera también hay que poner sobre la mesa la necesidad o la pregunta, la discusión que se ha dado en estos días sobre por qué o cómo recuperar o cómo integrar la capacidad que tenía la CICIG, la comisión, al Ministerio Público. Es decir, a través, por ejemplo, de la contratación de los investigadores que
trabajaron durante todo este tiempo en la CICIG de la mano del MP para que los absorbiera en función del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público como organismo de investigación. Pero ahí tiene que haber una voluntad de no debilitar los procesos, ese acompañamiento técnico Por de los supuesto. procesos legales. Entonces todos esos elementos se van a poner en juego, ¿ven? Y de alguna manera yo sí creo que mucho del avance o el éxito de los procesos va a recaer principalmente en esos aspectos. Entonces el Ministerio Público va a estar ahí enfrente, en primera línea. Ya la fiscal ha argumentado, como argumentó desde que se empezó a discutir la continuidad de CICIG después de las acciones del presidente Jimmy Morales para no renovar el mandato de la comisión. Pues la fiscal dijo, bueno, miren, nosotros tenemos capacidades plenas, hemos aprendido, y de hecho el espaldarazo a la comisión nunca se lo terminó dando. Entonces, aquí lo que se va a poner a prueba también es cuán cierto es esa capacidad instalada o ese aprendizaje que el Ministerio Público tuvo. El caso de UNE con el financiamiento electoral ilícito es un reto para el Ministerio Público ya en esta época post-CICIG para poder llevar ese proceso adelante en esos ritmos y con, digamos, el apoyo hacia los fiscales que están investigando ese caso. Definitivamente. Algo que se mencionaba también en cuanto al fortalecimiento de las capacidades que recibía el MP de CICIG, en la estructura o en el departamento de cooperación lo que se estaba gestionando era adquirir todo el software, todo el equipo y el valor que aporta CICIG para estos casos es en la recabación de pruebas. Entonces ahí se tiene, digamos, toda una serie de, es increíble la cantidad para tantos casos, 70 casos, luego la cantidad de pruebas que se puedan tener. Entonces esto trasladado a CICIG y el uso que se pueda dar, trasladado al MP y el uso que se pueda dar de esto, el seguimiento en los procesos, creo que sí es significativo. Faltaría y falta también ese acompañamiento, o sea, son querellantes adhesivos que han aportado mucho también en las audiencias respectivas y eso creo que sí queda un poco. Ahí creo que tendríamos la expectativa, podría ser algo que estamos más acostumbrados a ver a través de las conferencias de prensa y el impacto y el detalle con el que sale a los medios y a la opinión pública, sí, con los casos. Entonces, probablemente eso no vaya a ser así, pero el traslado de pruebas, el traslado de los softwares y toda la tecnología que iba acompañando, creo que sí puede ser fundamental, no solo para este caso de financiamiento ilícito, sino para otros. Están tal vez lo más impactante durante también la última parte de la campaña fueron las escuchas telefónicas. Entonces, esas cuestiones no se desechan. Creo que no se desecha todo ese aporte que pueda dar CICIG a estos casos que ya estaban iniciados y que ahora deben de presentarse y llevarse a tribunales. Porque en el escenario de que estos casos que ha presentado un Ministerio Público acompañado con CICIG comiencen a caerse, Cindy, la imagen y el desgaste ya no va a ser de una comisión que ya no existe, que ya no está, sino de un Ministerio Público que no fue capaz de llevar a buen puerto, por lo menos la mayoría de los casos. Exactamente. Si se tiene la recabación de pruebas, que tal vez esa sea la parte más difícil cuando las instituciones son débiles, la primera parte. Entonces, ¿cuántos casos no se caen por falta de pruebas? Y eso suele suceder no solo con estos de alto impacto, sino a todos los niveles. Eso sería tal vez algo que no vamos a ver en estos primeros casos, pero sí posteriormente, porque ya acompañó ese trabajo de años, desde hace años, sí, y los está cediendo también a para que sean tenidos en cuenta. Como menciona Cindy, el proceso de recabar casos, de armar los casos, bueno, ya será tarea del Ministerio Público en solitario en el futuro. Aquí hemos hablado en Sin Filtro con analistas y nos dicen que el escenario, el horizonte no es tan negativo para ciertos casos porque sí están bien amarrados. ¿Qué tan amarrado puede estar el caso de Sandra Torres, donde hay mucho elemento político que pudiese servir para beneficio de ella? Bueno, partamos pues de una premisa. Este caso fue presentado con la venia del Ministerio Público. De hecho, si revisamos
la forma en que actuaba CICIG y cómo se desarrollaba el convenio, pues básicamente todos los casos eran investigados en conjunto con CICIG y después presentados únicamente dada pues la autorización de, en este caso, de la fiscal general. De hecho, entonces, el caso de Sandra ya es de la era Consuelo Porras. Sí, es de la era Consuelo Porras. De hecho, fue muy cuestionado los tiempos en los cuales lo presentaron. Pero ella dijo que sí había revisado todo el expediente y por eso se había tardado. Ella dijo que había leído, y se recuerdan, en muchas de las entrevistas que ella dio cuando los periodistas les preguntaban que por qué no salían los casos, ella indicaba que era porque se dedicaba a revisarlos de manera muy minuciosa para asegurarse de que los casos estuvieran bien fundamentados. Entonces, por un lado, este caso no solo generó muchísima discusión por los tiempos en los cuales se presentó. Hay algunos que indican que este caso ya estaba listo desde noviembre del año pasado y que podía haber sido presentado incluso antes de que iniciara la campaña o incluso antes de que Sandra Torres fuera inscrita. Pues bueno, eso queda en este momento como un elemento a considerar, pero al menos yo consideraría que la fiscal y el Ministerio Público están completamente seguros de que cuentan con pruebas, de que el caso está lo suficientemente sólido y es contundente como para lograr, en este caso, pues condenar no solo a Sandra Torres, sino a los otros involucrados. Bueno, vamos a la pausa, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, analizando la estrategia legal que presentó la Unidad Nacional de la Esperanza este día en Torre de Tribunales. Cindy, en el corte leía uno de los fragmentos de este memorial que presenta la excandidata, que sigue manejando el término de asunto político. Exactamente, ella manifiesta en el segundo numeral de su solicitud, dice, siendo que el caso que se sigue en mi contra es de índole político y mediático. Entonces, creo que esa es la idea también, presentar el pasaporte, presentarse para decir, bueno, acá el señor Yamatei sigue en campaña política y por eso es que están haciendo alusión directa a su persona, pero creo que sí, la estrategia también va por ahí, desvanecer la parte de las pruebas que se han mencionado y exponer ella, no, esta es una persecución de carácter política inmediata. Porque la misma ex candidata y también el círculo cercano de la Unidad Nacional de la Esperanza nunca quisieron profundizar en detalles de los señalamientos, los cheques, las conversaciones, los famosos 40 millones de aquella conversación con Gustavito, todo eso no lo mencionan ni ella ni el círculo de la UNE. Ahora, ya tendrán que cambiar el discurso en el proceso legal. Exactamente. Obviamente los estrategas de campaña, los expertos en comunicación política saben que comunicar temas en negativo no suma. Entonces ellos se dedicaron más que todo a lo poco que pudieron hacer a nivel de presentar las propuestas, ella enfocada en sus temas sociales y de familia. Sin embargo, sí, este ya es el momento para el partido también, para dar un seguimiento a sus seguidores y exponer también, aclarar. Creo que no se desvincularon totalmente. Hay alusiones muy directas a el señor Gustavo Alejos, por ejemplo, que ya está ligado a proceso en otros casos y en este. Y creo que aprovecharon esa situación para no tener que responder a alusiones directas, quienes ahora son el círculo cercano o fueron el círculo cercano de Sandra Torres en campaña. Les pregunto a ambos, las declaraciones, yo sé que este es un tema que eleva la popularidad entre varios sectores de la población, pero el discurso del presidente electo Yamatei de prometer llevar a la cárcel a la excandidata no incrementa los argumentos de que esto es político. O sea, pareciera que le está haciendo un favor en el discurso a la UNE. No, al contrario, creo que de alguna manera esto hay que verlo como un combo. Es decir, coincido en que sí, esto es parte de una estrategia o la estrategia política, así como
como comúnmente los abogados hablan de litigio estratégico, es esa estrategia que no solo está sustentada en las pruebas y en los juzgados y los abogados, sino que también parte, por ejemplo, de una comunicación política efectiva. Yo creo que esto es, por un lado, una acción que vamos a ver o que vimos en ese ámbito, pero por otro lado, yo sí quiero al menos enfatizar fuertemente que no solo esa estrategia política nos revela algunos elementos, sino de alguna manera también, por lo que les indicaba, la UNE es un partido sólido, es un partido con trayectoria, es un partido con estructura, es un partido con cuadros, que no solo van a actuar políticamente, sino que van a actuar en la escena judicial, presentando pruebas de descarga, teniendo elementos para decir, es decir, la batalla no va a quedar ahí. Entonces, en este caso, el desafío principalmente es para la parte acusadora, que va a tener que demostrar. Y en estos casos es bien complejo demostrarlo. Si uno ve los niveles de complejidad que tenía la elaboración de estas investigaciones, y por eso enfatizaba en la necesidad, y ojalá que el Ministerio Público incorpore toda esa capacidad que tenía CICIG y que se logró desarrollar en conjunto con CICIG, porque estos son delitos bastante complejos de seguir. Entonces, sí, las pruebas de descargo y la estrategia de defensa es muy fuerte y muy efectiva, y la solidez de la parte acusadora no es tan fuerte, este caso se puede caer. Entonces, yo anticipo que en todos los frentes, o sea, es decir, aquí el MP, a diferencia de lo que sucedió con el Partido Patriota, a diferencia de lo que sucedió con el Partido Líder, que eran básicamente cascarones que al momento que llegaron a los procesos judiciales, no había nadie, ni nadie quería ni estaba dispuesto a poner ni siquiera un dedo para defender al partido. Esta es una situación completamente distinta a la que tenemos con la UNE. Es decir, hay actores, hay todavía partido, tienen todavía una expectativa de vida partidaria muchísimo más allá de esta elección e incluso de Sandra Torres. Entonces vamos a ver a un actor, que en este caso la UNE, que se va a defender y que se va a defender en todos los ámbitos, tanto en lo judicial como en el ámbito mediático. En esa estrategia de supervivencia que la UNE puede echar adelante en las próximas semanas y ya más allá en el mediano plazo, ¿debería el partido opositor verde hablar de una era post-Sandra? Bueno, eventualmente, yo no sé, yo creo que es todavía muy prematuro para indicarlo, ver cuál va a ser la decisión. Pero con los números, José Carlos, con el que no pudo sumar, la señora no pudo sumar votos. Ven, desde mi perspectiva, la racionalidad nos tiraría a esa tendencia, a pensar en un escenario post-Sandra, pero vemos que a veces la racionalidad no está presente necesariamente en las decisiones que toman los actores políticos en el país. Yo creo que para el partido sería muy sano pensar en un escenario en donde hay una renovación de liderazgo, renovación de cuadros, y que eventualmente el partido va a trabajar de aquí para la elección del próximo año bajo otra plataforma política electoral. Yo creo que ese es el reto, de terminar la institucionalización de este partido. Ya le sucedió una vez en el 2011 a la UNE, cuando no tenía un plan B o no aceptaba un plan B ante la imposibilidad de inscripción de la ex primera dama, que era como se presentaba la candidatura de Sandra Torres, y no accedió. Ahí es donde sale Valdizón con un nuevo partido. Entonces, creo que de esa experiencia podría aprender la UNE en una era post-Sandra. Y sí me quería referir brevemente a las declaraciones de Jimmy Morales, porque creo que fueron totalmente innecesarias. La independencia de poderes... Perdón, Jimmy Morales, perdón. Le está pasando a muchos colegas en estos días que nos estamos confundiendo con los nombres del presidente electo y el presidente actual. Sí, entonces Alejandro Yamatei innecesariamente toma ese mérito de mandar a tribunales a Sandra, o la amenaza de cancelar. Es un discurso innecesario, porque con popular, o sin sus declaraciones, digamos, tendría que haber un seguimiento de parte de las instancias investigadoras y posteriormente de justicia. Bueno, cuando vemos el futuro inmediato del escenario político,
hablando ya de la legislatura 2020 con 19 bloques parlamentarios, hay un reto gigantesco de encontrar consensos, de buscar una agenda mínima para por lo menos en los primeros 6 meses encontrar ahí algunos apoyos y echar adelante algunos proyectos de ley. A esto se suma la presión que Estados Unidos está ejerciendo ya públicamente, incluso con llamadas al presidente electo para el tema de tercer país seguro. Con toda esta turbulencia que pasó esta semana, José Carlos, la postura y la posición de Alejandro Yamatei en el tema migratorio, con la presión de Estados Unidos, ¿va a poder el presidente electo reformar o modificar algo de ese acuerdo que lo ve con cierta duda lo que firmó Jimmy Morales? Yo creo que va a ser, de hecho va a ser uno de los procesos más complicados que va a tener que tocar en este periodo de transición. Si partimos de una visión realista de las relaciones internacionales, va a ser muy difícil revertir o resistir la presión que está haciendo Estados Unidos. Yo creo que el escenario más favorable en este caso para la anulación de ese acuerdo es prácticamente que se caiga en Estados Unidos. Es decir, que los demócratas Suprema hagan lo suyo, sí, o los jueces federales. Claro, y acordemos que esta es una batalla, este es un coletazo tangencial que nosotros tenemos de la disputa que tienen los demócratas y los republicanos en la elección. En la carrera presidencial que ya está en marcha. Entonces, en este caso yo creo que el escenario más probable en donde el acuerdo puede caerse es un escenario en donde la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos pues va prácticamente a decir, miren señores, esto no va. Entiendo que ya varios fiscales generales de muchos estados se pronunciaron y dijeron que ese era un acuerdo inconstitucional. Entonces, visto desde la realidad política de los poderes, quiénes pesan, quiénes pueden tomar decisiones y quiénes no, pues yo sí veo que ese es un escenario. Si eso no sucede, yo sí creo que Alejandro Yamatei puede tener, no un escenario de oponerse, eso lo veo realmente muy complicado, pero un escenario en donde pueda hacer una negociación más digna de la que hizo el presidente Morales, que básicamente no negoció, sino simplemente se puso de alfombra y le impusieron un acuerdo. Entonces, en ese escenario, yo sí creo que el reto de Alejandro Yamatei es principalmente recuperar los esfuerzos bilaterales. El actual gobierno ha estado completamente aislado, es decir, una política de relaciones exteriores en donde se ha aislado y eso ha lastimado y ha afectado relaciones tan importantes como por ejemplo con las que tenemos que tener con México, que en este momento es un actor fundamental e importante para esta materia. Entonces yo creo que Alejandro Yamatei va a tener el desafío, en este caso, de recuperar confianza y credibilidad, al menos con nuestros países en el hemisferio, y establecer una estrategia en común. Ya México lanzó un plan, lamentablemente este plan que lanzó ayer y que se está discutiendo ahora, pues tiene efectos en el mediano y en el largo plazo. No necesariamente eso le interesa a los gringos en este momento que quieren medidas inmediatas por el escenario electoral en el que Trump está buscando su reelección. Entonces, yo sí creo que Alejandro Yamatei en este periodo de transición, insisto, debe de explorar principalmente ese campo de acción que tenemos como país pequeño, de recuperar la confianza y de diseñar una estrategia en común con los países de la región. Ayer se publicó un mensaje de un asesor de la Casa Blanca en donde enviaba el mensaje al presidente electo en donde decía, este acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala no le va a costar un solo centavo al país centroamericano. Digamos, enumeró las bondades, así le llamaba, de este acuerdo y le instaba al presidente electo a no cuestionarlo más, sino a comenzar a implementarlo. ¿Compartes la apreciación de José Carlos? No tiene mucha capacidad Alejandro Yamatei de poder negociar nuevamente este acuerdo de tercer país seguro. Sí, exactamente. Creo que las declaraciones de los 22 fiscales que presentaban esta inconstitucionalidad del acuerdo es sumamente ilustrativo que el futuro de su implementación
está en Estados Unidos y no está acá. Sin embargo, coincido, creo que las decisiones tomadas ahorita van a ser muy pocas. El margen de operación que va a tener el gobierno entrante creo que responden más a lo que en Estados Unidos se dictamina y que va a ser en los próximos días. Entonces, claro que vale la pena tener en cuenta una estrategia para generar estos acuerdos, una política regional, bilateral con El Salvador, con Estados Unidos y con México, pero hay muy poco margen de maniobra. Entonces, el mensaje que se envía con esta declaración es: el acuerdo está. Sin embargo, ellos también están dependiendo de los órganos allá también de justicia. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de este tema luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, es viernes y estamos hablando de SF Pasaporte. En la primera parte, pues discutíamos y analizábamos la estrategia legal de la Unidad Nacional de la Esperanza y la ex candidata presidencial Sandra Torres, que llegó a presentar su pasaporte ahí a los tribunales para decir no he salido del país. Luego también estamos hablando de la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el presidente electo Alejandro Yamatei para que implemente, sin chistar, el acuerdo de tercer país seguro. Pero mientras esto ocurre en esta ya semana de transición, el presidente electo Yamatei pues le ha dado la tarea de reunirse con varios funcionarios a hablar de proyectos que quiere priorizar. Hablaba del tren rápido, hablaba de algunos acercamientos ya con México para unos proyectos a unos municipios específicos para mitigar el fenómeno de la migración ilegal, pero también tiene un proyecto que lo quiere echar a andar al momento de que asuma el poder, y es sustituir la SAAS, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, que él ha dicho ha incurrido en varias compras que han desgastado la imagen presidencial. Pero ¿qué va a existir en lugar de la SAAS? O una pregunta que debemos hacernos: ¿qué existía antes de la SAAS? José Carlos. Bueno, Jimmy, perdón, Ben, en este caso el gobierno de Jimmy Morales terminó pues de desgastar, al menos mediáticamente, a las SAAS, principalmente por las SAAS nacen ya en la era post acuerdos de paz, ¿no? Sí, y lo que hay que recordar es que la SAAS viene a sustituir al Estado Mayor Presidencial, y el Estado Mayor Presidencial era básicamente un espacio de acción completamente opaco, que en muchísimos casos se utilizaba con estrategias incluso contra insurgentes básicamente para desarticular a los subversivos y a los oponentes políticos. Y en este caso sí sería realmente un retroceso en materia de los logros, o los pocos logros que se ha tenido lamentablemente en la agenda de acuerdos de paz, un retroceso grandísimo para el país. Y en términos de que si lo que piensan o lo que se desea que sea el sustituto de estas SAAS, sea un Estado Mayor Presidencial 2.0. Entonces, pónganle el nombre que le pongan. Pónganle el nombre que le pongan. Es decir, yo en este caso, si hay un avance importante, fue sacar por completo de la seguridad presidencial a Ejército y a los militares que llegaron a cooptar ese espacio, lo instrumentalizaron y le hicieron mucho daño. Entonces, si ya hubo un avance desde el aspecto civil, yo lo que considero es que desde mi perspectiva, bajo ningún punto de vista, los problemas de transparencia que se tienen en todas las instituciones públicas, porque los señalamientos que se tienen hacia las SAAS son el diario de vivir de muchísimas, yo podría decir de casi todas las instituciones públicas: compras anómalas, malversación de fondos, uso no adecuados. Esa es una debilidad estructural. Entonces, si esa debilidad estructural es la razón por la cual quieren cambiar a las SAAS, tendríamos que cambiar a todo el gobierno. Es decir, acá a lo que voy es que ese problema que se identifica no se soluciona cambiando a las SAAS y mucho menos regresando al Estado Mayor Presidencial. Aquí el problema se soluciona incorporando mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y orientando las acciones de las SAAS hacia lo que
debe de ser, no la desnaturalización que se ha dado en este gobierno de las AAS y de muchísimas otras instituciones. ¿Qué futuro puede esperarle a las AAS? Ya hemos escuchado la intención del presidente electo de sustituirla, pero ¿pueden existir otras alternativas para, como decía José Carlos, transparentar el manejo de esa secretaría? Exactamente. La Secretaría es de Asuntos Administrativos, no solamente de seguridad y de seguridad. Pero justamente estas declaraciones en esta semana creo que tienden a marcar una línea de diferencia con Jimmy Morales, quien incluso ya había tomado posesión y no estaba claro quién iba a conformar el gabinete. Entonces, esta semana Yamatei sí da a conocer los integrantes de este gabinete y posteriormente hace esta declaración también. Bueno, ¿por qué? Porque siempre resulta, no sé, atractivo a la opinión pública decir vamos a reducir la burocracia, o esta que es una instancia que tuvo tantos gastos superfluos va a ser eliminada. Es como un castigo administrativo para esta Secretaría de la Presidencia. Sin embargo, eso se da en este contexto, marcar cierta línea de diferencia con su antecesor, Jimmy Morales, y vemos que no es posible. Esta semana en una entrevista en radio escuchaba, y es justamente la razón de ser de las AAS, es también hacerse cargo de los pagos, de toda la gerencia, por así decirlo, interna, de todo aquello que depende de presidencia, alimentación, seguridad, las oficinas, todo este personal que está al servicio de quien ostenta el cargo de presidente. Entonces, es bastante inviable. Se necesitará entonces alguien que cubra esa parte. ¿Quién va a ser? Y para eso estaba la Secretaría, con esos logros también de los acuerdos de paz en desmilitarizar las instancias públicas y sobre todo más cercanas al círculo del presidente. Luego también, como veíamos en recientes declaraciones sobre estos los dimes y diretes en torno a Mario Estrada, o sea, también se cuestionó mucho a las AAS por qué no responden sobre las reuniones del presidente. Entonces creo que esa era el papel de, o sea, hay que reconocer que la Secretaría llevó a cabo ciertos actos, ciertas omisiones que mancharon la imagen del presidente, ciertas compras que no tenían un argumento sólido y esos vacíos de información que al final o el secretario no sabía o no cumplía su función o estaba ocultando información. Un caso es lo del ex candidato Mario Estrada. Sí, y creo que entonces es más impactante decir la vamos a eliminar por completo, pero no se ha presentado una propuesta. Entonces, de aquí en adelante lo que corresponde es que todo este tipo de avisos o de anuncios vayan respaldados también de eso. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario a futuro? A ver, Cindy argumenta de que estos discursos, estos anuncios llevan también la idea de marcar la distancia con el presidente Jimmy Morales. ¿Compartes, José Carlos, que hay un intento por quererse diferenciar del presidente actual o van muy de la mano? Mira, en alguna medida sí pudiese considerarse como un intento de los pocos que ha tenido como para diferenciarse significativamente de Jimmy Morales y de la administración de Jimmy Morales. Y en este caso, yo sí considero que, a ver, primero no hay una propuesta sobre la mesa. Entonces, lo que hemos hablado básicamente son alertas y enfatizar en la necesidad, no necesariamente de cambiar la institución, sino de mejorar los procesos de transparencia y evitar a toda costa que regresemos a escenarios del Estado Mayor Presidencial, que eso era realmente muy nefasto para la institucionalidad democrática del país. Sino, lo que considero en este caso es que todavía es muy prematuro, es decir, llevamos una semana aún en este periodo de transición. Si bien la agenda temática que está abordando en este caso el presidente electo Alejandro Yamatei ha sido bastante limitada y él ha tenido de alguna manera el control de agenda de qué cosas se están hablando, con el pasar del tiempo lo que va a suceder es que cada vez su agenda se va a ir llenando de un montón de otros problemas, de otros elementos y de otras prioridades a las cuales su equipo y él va a tener que ponerle atención, que son muchísimo más importantes que ponerse a tratar de cambiar las AAS, que no tiene ningún sentido, que puede ser incluso hasta una medida bastante populista, sin pies ni cabezas. Entonces, es muy prematuro todavía, pero
Solo por poner dos aspectos sobre la mesa, nadie se ha puesto o no se ha hablado hasta el momento cuál va a ser la estrategia que va a utilizar para negociar el presupuesto en el Congreso de la República, en un contexto en donde él no tiene ni siquiera representación parlamentaria. Entonces, ya de por sí eso le va a presentar una serie de elementos y una serie de prioridades en las cuales él va a tener que poner atención. Y este tipo de cosas que no tienen realmente ningún efecto en términos prácticos para impulsar, es decir, no son elementos sustantivos que deben de presentarse como acciones para un programa de gobierno, van a ir perdiendo gasolina, van a ir perdiendo aire y se van a quedar, ojalá, en el olvido como una propuesta que utilizó para desmarcarse del gobierno, como una propuesta populista. Ojalá que quede así y que esa prioridad sea sustituida por una serie de prioridades. Hablemos de nutrición crónica, de la situación, porque un aspecto hasta el momento que creo que todavía no le ha caído al 20 al presidente electo es que va a encontrar una institucionalidad bastante raquítica, muy débil, desfinanciada, con muchísimos problemas internos. Y esa institucionalidad débil y raquítica es la que él va a tener que utilizar para impulsar las prioridades de su plan de gobierno. Entonces, esas para mí son las prioridades y las discusiones de fondo, estructurales, que él debería estar en este momento discutiendo. ¿Ha logrado el presidente electo comunicar al menos 2 o 3 ideas claras de lo que va a ser su gestión hasta este momento en estos primeros días de transición? Yo diría, me atrevo a decir que no. Y generalmente no es el único caso, lo vemos que las primeras declaraciones suelen ser de este tinte populista o demagógico. Entonces, con Jimmy Morales veíamos, voy a donar mi salario. O sea, son cuestiones muy superficiales que quieren impactar. Por ejemplo, lo de pedí 20 millones para que se empiece a construir el tren rápido y beneficiar a la población de tal sector. Pero no son las reformas estructurales, no son los cambios que se necesita discutir a nivel de país. Entonces, lo que hemos visto o lo que hemos escuchado esta semana se ha ido por cuestiones muy visibles, muy prácticas, fáciles de identificar, pero que no son fundamentales. Lo que veíamos sobre el financiamiento del Estado. Y ya en un segmento anterior lo habíamos manifestado, la negociación que viene en unos términos. Tal vez pueda sonar mal el término negociación, pero así es, el presupuesto que va a heredar del 2020, pero técnicamente se viene haciendo por las instancias respectivas, finanzas, durante todo el año. A lo que voy es que, si bien 2 de cada 3 diputados van a ser nuevos en la legislatura, significa que este presupuesto lo van a negociar 2 de 3 diputados que se van. Ya creo que lo tenemos que ver más en esos términos que en términos partidarios. Es algo que también es objeto de debate, pero esas serían algunas cuestiones que no se sacan a la luz pública o en declaraciones de la primera semana, pero que se tienen que hacer. Claro. Entonces, la debilidad institucional, en el caso de las SAS, retomando ese tema, lo que se necesita es una reingeniería o una reorganización interna. Más allá que una sustitución. Exactamente. Claro. Entonces, son los temas que no se están abordando. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, José Carlos, Cindy, por estos 2 temas. El primero, la estrategia legal de la UNE, y también estos primeros movimientos del presidente electo Yamatei con varios funcionarios para priorizar y echar adelante su agenda. Muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos el lunes.